Bendiciones. Le vengo a hablar en este día acerca del tema, son los apóstoles para este tiempo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, dice la Escritura, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice que los puso Dios en la iglesia. No dice que los puso en el tiempo. No dice que los puso en la época de los apóstoles del Señor. No dice que los puso en la época de la iglesia primitiva. Los puso en la iglesia. Los nombres iniciales de los 12 apóstoles iniciales son estos. Dice Mateo 10:2, primero Simón, luego se llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, hijo de Iscariote, el que le entregó. Esos son los 12 apóstoles iniciales, los que la Biblia les llama a los apóstoles del Señor. Cuando Pablo se refiere a ellos, se refiere a los apóstoles del Señor porque fueron los apóstoles originales, los iniciales. Luego hubo un 13º apóstol, que fue Matías. Hechos 1:26, le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, una vez que Judas muere, pues buscan un sustituto y buscan a un 13º apóstol. O sea, ya no eran 12, era un 13º. Luego vemos en la Biblia un 14º apóstol, Saulo de Tarso, llamado Pablo. Yo no voy a estar buscando versos porque usted sabe que el Nuevo Testamento, todas las epístolas están llenas acerca de la evidencia de que Pablo era un apóstol a los gentiles, de que Pablo fue llamado apóstol y reconocido como apóstol. Así que eso no vamos a verlo porque eso está más que visto en la Biblia. Vemos también un 15º apóstol, Epafrodito. La Escritura dice en Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Oiga, fíjense en este versículo, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra mensajero, aquí en el Nuevo Testamento, en el original griego, es la palabra apostolos. O sea, mensajero se traduce del vocablo apostolos, que quiere decir apóstol. Es el mismo vocablo que se utiliza para definir como apóstol a Pedro, a Juan, a Saulo y a todos los demás apóstoles. Entonces, por esa razón es que se reconoce que Epafrodito fue un apóstol también. Alabado sea el Señor. Hay un 16º apóstol que es Bernabé. Hechos 13:12, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense que cuando Bernabé es súper importante en la vida de Pablo, porque Bernabé fue quien tomó a Pablo y se los presentó a los apóstoles del Señor, a los 12 apóstoles que habían sido designados primeramente. Bernabé es quien lo lleva y lo introduce, se los presenta. Luego, cuando Pablo desaparece, hay un tiempo que Pablo desaparece, Bernabé fue a Antioquía y buscó a Pablo, lo trajo nuevamente. Fíjese qué importancia tiene Bernabé. Y cuando el Espíritu Santo comisiona a Saulo, fíjese que aquí lo sobrenombra Saulo, es el nombre que tenía, porque todavía no era apóstol. Cuando Pablo se hace apóstol es que cambia de nombre. Entonces era Saulo. Y cuando el Espíritu Santo llama a Saulo, llama también al mismo ministerio a Bernabé. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, los comisiona a ese ministerio de apostolo o de mensajero. Los envía a los dos bajo el mismo llamado. Por eso es que Bernabé se reconoce que es un apóstol. El 17º, fíjense que ya llevamos 16 apóstoles con Bernabé. El 17º es Santiago, o también Jacobo. Recuérdese que Santiago es la traducción hispana para Jacobo, que es un nombre hebreo. Gálatas 1:19 dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Aquí no se está refiriendo a los... Usted recuerda que en los 12 apóstoles hay dos que se llaman Jacobo. Hay dos Jacobo. Pero Santiago o Jacobo, hermano del Señor, era otra persona totalmente diferente a los dos apóstoles que se mencionan. Y entonces, para aclarar bien,
Pablo dice ahí, el hermano del Señor. Se está refiriendo a un hermano carnal, a un hijo de María. Gálatas 1:19. No vi a ningún otro. ¿Por qué no dice que a ningún otro? Porque este es apóstol, pero no vi a los otros. ¿Entiendes? No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a este apóstol. ¿Me entiendes? El sino está dando, infiriendo que la persona que se está hablando es también apóstol como otro de los apóstoles. ¿Entiendes? Gloria al Señor para siempre. Y además, cuando usted lee la Biblia y ve la epístola del apóstol Santiago, así lo dice el apóstol Santiago, está reconocido como un apóstol. Entonces, ese es el 17º. Gloria al Señor para siempre. Hay una traducción que a mí me gusta, que es la traducción del lenguaje actual, se llama así, traducción en lenguaje actual, TLA. Y dice así, también vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Qué lindo está esa traducción, lo pone bien clarito, bien que te deja fuera de duda completamente. Gloria al Señor. Vamos a ver el 18º y 19º, porque los dos están juntos. 18º y 19º, o sea, 19º es 19, ya vamos por 19 apóstoles. Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Junia era una mujer, posiblemente era la esposa de Andrónico, o a lo mejor eran compañeros. Lo más probable es que fueran marido y mujer, porque era difícil que hombre y una mujer anduvieran así predicando solo. No sé, me parece a mí por la cultura. Entonces, en la traducción del lenguaje actual dice, saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. La versión BLP, o la palabra, dice así, saludad a Andrónico y a Junias, paisanos míos y compañeros de prisión. Su labor apostólica es bien conocida e incluso creyeron en Cristo antes que yo. Ahora, gloria al Señor para siempre. Hacemos un alto. Si hubieron 19 apóstoles en aquel tiempo, o sea que ya no solamente fueron los 12, se pasó de los 12, ¿por qué no iban a haber hoy más apóstoles en este tiempo? Y mire, haciendo también un paréntesis, Junia era mujer, para darle aún más afirmación al ministerio de la mujer, y que también una mujer puede ser apóstol. Pero la Escritura dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Gloria al nombre del Señor para siempre. O sea, esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios tiene los ministerios para ese fin. Entonces, son importantes, son necesarios. E incluso cada vez que se habla de los ministerios, en el Nuevo Testamento pone al apóstol por encima de los otros ministerios. Lo pone de primero, lo pone como el más importante. Gloria al Señor. Entonces, tienen que ser necesarios para este tiempo. Lo que pasa es que muchas iglesias han descartado esta verdad. Y al final del día tienen un apóstol, porque entonces le llaman presidente de la denominación, pero es un apóstol, es el que está dirigiendo la obra, es el que está comisionando, es el que está ordenando ministros. Eso es un apóstol. Que ellos no reconozcan ese ministerio, que no quieran llamarle así, le llaman obispo, le llaman presidente de la obra. Mire, la palabra presidente no aparece en la Biblia. Bueno, obispo sí, pero la palabra presidente no aparece en la Biblia. Los obispos eran como especie de presbíteros, como personas que gobernaban la iglesia en un área, en un distrito. Pero los que estaban por encima de ellos eran los apóstoles. Y el ordenamiento de obispo no es un ministerio, porque no está mencionado en ninguna de las categorías que habla la Biblia como ministerio, sino que era un cargo. El obispo era un cargo, ¿me entiendes? Era un cargo que se tenía para gobernar cierta área. Pero los que gobernaban verdaderamente por encima de ellos eran los apóstoles. Alabado sea el Señor para siempre. Así que, bueno, yo entiendo que los apóstoles son para este tiempo. Ahora, le quiero también hacer una observación. Toda doctrina tiene su extremo. Y siempre uno tiene que buscar un balance en la doctrina. Y me refiero a porque yo a veces veo que han surgido tantos apóstoles. O sea, el apóstol es un ministerio existente, real para este tiempo. Pero ¿será verdad que todas esas personas que se dicen apóstoles son apóstoles? Porque también vamos a ver, a balancear aquí la doctrina. Vamos a ir a la realidad.
Yo un día estaba en un chat y yo veía que todo el que escribía decía que era apóstol y apóstol. Y yo dije, pero wow. Y la mujer profeta. Porque yo no sé por qué ahora el apóstol, la mujer tiene que ser profeta. Yo no sé, Dios es soberano, Dios, Dios puede llamarte a ti y a tu mujer no la llame para nada. Gloria al Señor. Mire, por ejemplo, cómo Dios llamó a María a ser madre de Jesús y estuvo ahí activa y estuvo allí todo el tiempo. Sin embargo, de José casi ni se habla, ni se sabe cómo murió José. Entonces, un apóstol o una persona que tenga un ministerio no necesariamente su pastora tiene que tenerlo. Y aun cuando tenga un ministerio, que puede tenerlo, no tiene que ser exactamente un profeta. Puede ser que sea una maestra, puede ser que sea del grupo de alabanza, puede ser intercesora, o puede que no tenga ningún ministerio, pero sea la cristiana más consagrada y la mejor de la iglesia. Pero se van a veces, muchas veces a los extremos las iglesias ahí. Pero yo he querido enseñar esto para que usted entienda la importancia del ministerio del apóstol para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios le bendiga. Aleluya. Si le gustó el video, déle like, suscríbase y toque la campanita para que se le avise cuando entre otro video para edificar su alma. Compártalo para que otras personas más también puedan aprender. Bendiciones. Dios le bendiga.